Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión, de compromiso con la patria. Hemos visto lo que sigue pasando en el hermano pueblo haitiano. La violencia continúa su agitado curso en Haití y eso, por supuesto, es una presión para nosotros porque somos los más cercanos y todo cuanto pase o deje de pasar en Haití nos impacta a todos nosotros. Se llevaron de encuentro en esta semana, hace 2 días, a un ex candidato presidencial en Haití, líder del partido que fundó Leslie Manigá, y la situación en Haití cada día se complica mucho más. Entonces eso, por supuesto, nos presiona a nosotros y Haití cada día ve más lejos la posibilidad de encontrar un espacio de diálogo, de solución a sus problemas, de disminución de la violencia, y entonces eso, por supuesto, nos afecta a nosotros, no solo en la frontera, sino en todo el territorio nacional, porque la presión con la presencia haitiana en la República Dominicana es en todo el territorio nacional. Entonces eso, la verdad que nos tiene a nosotros bien en una situación muy difícil. ¿Qué estrategia podría impedir población abandone la zona fronteriza con Haití? Hay unos planteamientos sobre esto. Es un tema en el que nosotros hemos sido aquí recurrentes en los análisis. Le he dicho siempre a Juan Francisco que cuando uno abandona un territorio en cualquier parte que sea, de este país o de otro país, otro viene y lo ocupa. Así es que, Ponserrate, este es un tema que nos toca de cerca a usted y a mí como fronterizo, porque nacimos y nos criamos en la frontera norte, en Dajabón, y sabemos qué pasa y qué no pasa por allí, independientemente de que ya tengamos un tiempito por acá, pero no mantiene el contacto, la comunicación. No puede comparar con lo que uno vivió cuando muchacho, cuando adolescente y cuando joven, y lo que está pasando ahora en la frontera. Adelante, Ponserrate. Es un tema muy complejo, don Alfonso, por lo siguiente, porque hay intereses empresariales en toda la zona fronteriza, sobre todo en lo que se llama el territorio de nadie. Y hay empresarios que ya han presentado planes de zonas francas en toda esa franja para hacerse con esos terrenos denominados tierra de nadie y ser ellos los propietarios de esos terrenos con el gancho de crear una zona franca industrial interfronteriza. Y lo que denuncia el ingeniero Roque Espaillá en la zona de Guayajayuco, allá en la línea fronteriza, es una situación que se está dando en toda la frontera, en todo el territorio fronterizo, que los jóvenes luego que terminan el bachillerato se marchan a la ciudad a estudiar y no regresan jamás, y esos espacios están siendo ocupados por nacionales haitianos y le está solicitando el ingeniero Roque Espaillá al gobierno que intervenga en eso, que deje de gastar cientos de millones en propaganda, una propaganda inservible que no sirve para nada, porque el gobierno está para resolver los problemas acuciantes del país, para eso fue que fueron electos, y que invierta ese dinero de promoción y de propaganda en esa zona para que al ser despoblada no sea repoblada por nacionales haitianos y después entonces estemos pegando el grito al cielo porque perdimos ese territorio. Y es importante, ese video es un llamado de atención. Ese señor Roque Espaillá ha estado peinando toda la zona fronteriza, preocupado por esa situación de abandono que hay en la zona fronteriza. Y es un ciudadano que está pendiente de esa problemática y no como patriotero, sino para defender nuestro territorio, para defender nuestra nación y para que el Estado le preste atención a esa situación. Hay que recordar lo que ocurrió en la carretera internacional con un cardiólogo de Santiago y un colectivo de profesionales de altísimo nivel
que tienen como deporte esto, la motocicleta, ¿no? Las Harley Davidson y esto, y hacen recorridos turísticos por diferentes partes del país cuando los secuestraron. Don Natanael, Poncerrate ha hecho alusión a un video del ingeniero Roque Espaillá. Vamos a oírlo, Natanael, por favor. Ruédelo. Nos encontramos en Guayajayuco, el enclave de población dominicano más importante en la carretera internacional. Y aquí, luego de conversar con los dominicanos de esta comunidad, nos encontramos con la misma situación en todas partes. Los jóvenes se van yendo, los viejos se van muriendo, y los espacios que van dejando los dominicanos que se van desde aquí, lo está ocupando la población haitiana, que según los comunitarios de aquí, cada día crece más. Y yo desde aquí, desde este que es el último enclave dominicano en la carretera internacional, le quiero mandar un mensaje al presidente Abinader. Y es decirle, presidente, se gastan miles de millones de pesos cada año en benditos anuncios, muñecos, vallas y pendejadas de esas. Yo le pido que coja 50 millones de pesos de eso y lo meta en desarrollo en esta comunidad, porque si no, toda esta montaña de esta zona van a quedar en los próximos 10 años en manos de una población haitiana que cada vez viene a vivir aquí y que cruzan por esta zona, nos dicen los comunitarios, cientos de haitianos cada día. Ponga orden en la frontera, ponga orden. Y si usted no sabe cómo, pregúnteme a mí, que yo le voy a decir cómo. Porque no podemos perder la patria. La patria es lo primero y no podemos olvidarnos de eso. Si no se trae progreso y desarrollo a estas comunidades, hay que ser un genio para saber qué es lo que va a pasar. Cada día más haitianos, cada día menos dominicanos en estas comunidades. Y después nos vamos a quejar cuando perdamos la nación. No, hombre, no, señores. Dejémonos de pendejar y hagamos lo que hay que hacer en este país. Sin titubeos, sin miedo, sin vacilaciones. Porque esta es la única patria que tenemos y tenemos que defenderla entre todos. Esa es la situación que denuncia el ingeniero Roque Espaillat. Una situación bastante difícil en la región fronteriza, pero es que el tema haitiano tiene demasiado aristas, porque es que el Estado dominicano se está inmiscuyendo, pidiendo la intervención de la comunidad internacional en Haití y está sentando las bases para que cualquier otro país en disputa con República Dominicana le pida a la comunidad internacional una intervención en nuestro país. Y existe una dicotomía en ese sentido. Alfonso Torres Ulloa, he estado leyendo la dicotomía que existe mientras el Congreso Dominicano se queja por la intervención de la subsecretaria de Relaciones de Estados Unidos, que estuvo Úrsula Trella, que estuvo de visita aquí en el país y se queja de la intromisión de los Estados Unidos con relación a nuestros asuntos, pidiéndonos que hagamos campamentos de refugiados haitianos en el país, a lo cual se oponen nuestros legisladores, pero al mismo tiempo, más adelante, piden en la misma comunicación que la comunidad internacional intervenga en el hermano pueblo haitiano. Entonces, con esa dicotomía no se puede trabajar las relaciones internacionales. Somos nacionalistas para que no intervengan en nuestro país, pero pedimos la intervención en otro país al cual a nosotros nos interesa que haya una intervención. No puede ser posible. No es así como se maneja la política de Estado, como se manejan las relaciones internacionales. Si
no creemos en la intervención en nuestro país, tampoco debemos creer en la intervención en ningún otro país, llámese Haití, llámese Ucrania, llámese Alemania, llámese Inglaterra, llámese como se llame, no intervención, porque es un principio de la no intervención de un país en los asuntos internos de otro país. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo aquí en República Dominicana con relación al tema haitiano, cuando podemos nosotros incidir en la solución de esos problemas, pidiéndole a los grupos y a las organizaciones partidarias en el hermano pueblo de Haití que están reuniéndose y que están haciendo esfuerzos internos allá porque se pueda resolver el problema de las pandillas y se pueda cubrir una hoja de ruta con miras a un proceso electoral para salir del primer ministro Ariel Henry constitucionalmente con unas elecciones pautadas, con una comisión electoral electa por un Congreso que está disuelto y que pueda resolver el Consejo Electoral para hacer una hoja de ruta para unas elecciones y que constitucionalmente se pueda resolver ese problema, que es lo ideal, pero no es lo que la situación está planteando en la actualidad, con toda esta serie de asesinatos a prensas, a líderes políticos y todo eso. Es una situación compleja y difícil, Alfonso Torres Ulloa, pero hay que tratarla. Si hay que hablar de campamentos, deben ser campamentos para los pobres dominicanos, porque quien quiera conocer de pobreza en la República Dominicana, que vaya a los barrios marginados de las ciudades y que vaya a los campos de nuestro país. Bonao, una provincia rica en recursos naturales, es una provincia pobre. Vayan al campo mío en Bonao para que encuentren cómo vive mucha gente allí con piso de tierra y con letrina, y algunos ni letrina tienen, que van y se esconden en los montes del río. Si hay que hablar de campamentos, que hablen de campamentos para los dominicanos primero. Segundo, estoy opuesto a cualquier intervención, porque en Haití la intervención militar no va a resolver el problema. Una intervención militar drástica pudiera poner orden, entre comillas, el orden del garrote durante el tiempo que dura la ocupación. Tendrán que quedarse para siempre porque no van a resolver el problema. Una ocupación en Haití no resuelve el problema. Haití es un pueblo profundamente nacionalista y va a rechazar cualquier tipo de intervención militar. E incluso, si se tratara de República Dominicana, Haití rechazaría hasta una intervención humanitaria con médicos, con alimentos y con todo aquello. Haití es profundamente nacionalista. Eso no resuelve el problema. El tema de la frontera, que tenemos 302 kilómetros de frontera, 302 kilómetros lineales de frontera, quizás un poquito más. Hoy, la población dominicana en todo el cordón fronterizo apenas llega a 600,000 personas mal contadas. Datos oficiales hablan de 500,000. Eso es dramático. Como la gente nuestra abandona la frontera, se muda o a Santiago, algunos a la capital, otros se quedan en el camino, en Navarrete, en Esperanza, en Valverde Mao, otros se quedan en Atillo Palma, o salen de lo más profundo de los pueblos de los campos fronterizos y vienen a Dajabón o se van al casco urbano de Loma de Cabrera. Pero los campos de la frontera, como el campo mío, La Peñita, y ahí está Don Miguel, El Tamarindo, La Peñita, Pueblo Nuevo, Capotillo, y seguir por ahí hasta llegar a Elia Piña y hasta Jimaní y Pedernales, son campos despoblados. Lo que está pasando en Restauración es caótico y es penoso. ¿Por qué? Porque no hay políticas sociales para la frontera por parte del Estado Dominicano. No hay políticas.
¿Qué significa que haya política? Primero, que haya seguridad. Cuando yo era muchacho y pasaba tiempo en La Peñita, había un cuartel en Don Miguel con 8 guardias, con su familia ahí, 8 guardias en Tamarindo, es decir, 2 kilómetros más adelante, otro puesto de guardia en La Peñita y otro más arriba. Es decir, la frontera estaba custodiada, la gente sentía seguridad, a nadie le robaban nada de su parcela, no se perdía un racimo de plátano, ni un cerdo, ni una vaca, ni un caballo, ni un burro. Había seguridad. Hoy no hay eso. Y recuerdo que de ahí salía mucha comida viernes y lunes para el mercado de Dajabón. Se sembraba mucho maní, había mucha yuca. Pero hoy no hay nada de eso. No hay un guardia en ese cordón fronterizo. Los 4 cuarteles están abandonados. Abandonados. No hay seguridad. Entonces, hay que retornar todo eso. Pero además, escuela con maestros que vivan allí, policlínico con un mínimo de medicina y con médico y enfermera permanente, que los caminos de la carretera, condiciones de un vehículo normal, de una camioneta pueda transitar, pero no es posible hoy. Entonces, sin una política de asistencia social, de desarrollo comunitario, no es posible que la gente se quede en la frontera y estaremos perdiendo territorio porque seguimos abandonando la frontera. Territorio que se abandona, territorio que es ocupado por otro. Esa es la ley natural de la vida. Y más cuando tenemos unos vecinos como Haití en una situación socioeconómica sumamente precaria. Las condiciones nuestras son malas, las de Haití son 50 veces peores. Por eso nosotros representamos para Haití un oasis donde hay agua y hay comida. Hay que ver los testimonios que dan jóvenes haitianos que han durado aquí 4 o 5 años y luego son repatriados y cómo están pasando necesidades de aquel lado. Dicen, en Dominicana yo tenía una habitación con cama y con sábana, tenía mi comida, tenía trabajo, tenía agua. En Haití no tiene agua ni para tomar. Entonces, si el gobierno no presta atención a la frontera, es con ayuda permanente, ayuda estructural, de que la gente pueda sembrar, pueda tener su negocio, pero además que pueda sentir seguridad. La parcela nuestra está abandonada en La Peñita de Dajabón con 302 tareas. ¿Y cómo uno entra ahí? ¿Con cuál seguridad? ¿Quién nos protege? Nosotros que por armas solo tenemos un poema en el corazón y en los labios. ¿Nos vamos a defender con un poema de una agresión, de un atraco? No. Con el río dentro, con Cerrate. Usted debe conocer lo que se conoce la Poza de Babán. Un balneario turístico allí. Pero no podemos estar allí con Cerrate. No podemos. Entonces, ¿qué hace la gente? Abandona la frontera. Es el grito que lanza el ingeniero Roque Payá desde Guayajayuco, el punto más importante allá arriba en la montaña, en restauración, en esa parte de restauración a Elia Piña, el punto más importante de Guayajayuco, y él estuvo allí y dice, aquí no queda gente. Hay que venir en auxilio de esta comunidad para que la gente se pueda cuidar aquí, pero lo primero es seguridad, que no hay. No hay seguridad y son dominicanos, tan dominicanos como Luis Abinader y quizás mucho más dominicanos que Luis Abinader. Luis Abinader cuando ganó se fue a Palestina a rendir tributo a Siria, creo que fue, a sus antepasados. No, son tan dominicanos como todos nosotros y merecen vivir en su patria con dignidad, con seguridad, con decoro y con derecho al pan, a la libertad, al trabajo y a un techo y a salud, don Ponserrate. Lo que pasa es que la falta de institucionalidad del Estado dominicano es grave, porque hace muchísimos años existe una Dirección General de Desarrollo Comunitario que debiera tener un presupuesto para ese programa social en las comunidades rurales y en las comunidades fronterizas del país, pero es una oficina solamente para darle empleos a los compañeritos de la base.
la Dirección General de Desarrollo Comunitario, cuando nosotros éramos jóvenes y estábamos en primaria allá en Dajabón, recuerdo que tenían una serie de talleres para lo que se llama hoy emprendedurismo para las mujeres, para que las mujeres pudieran eh, eh, iniciar trabajos y labores de emprendedurismo y tener recursos, pero la Dirección General de Desarrollo Comunitario dejó de ser importante desde que el despacho de la primera dama fue instituido, y además del despacho de la primera dama fue instituido otro instituto de bienestar social amparado por la presidencia de la República, de lo cual hay una directora que fue tildada de corrupta y que fue y que está dentro de uno de los procesos que se siguen en los tribunales de la República Dominicana, es decir, que el dinero del bienestar social para estos sectores marginados del país están en manos inescrupulosas que se apropiaron de ellos, queriendo decir que estaban haciendo un trabajo en beneficio de los sectores depauperados de nuestro país. Y esa falta de institucionalidad es que nos tiene en el proceso de desinstitucionalización que estamos viviendo en la actualidad, y por eso la frontera palidece, muere y muerde su breve polvo derruido, como diría el poeta Pedro Mir. Bueno, Monserrate, la verdad es que en Haití la cosa se pone cada vez más triste, más difícil, más gris. En lo que va de año han matado ya 7 periodistas. No hay derecho a informar porque o lo mata la policía o lo matan las bandas criminales. La prensa está sometida a un fuego cruzado en Haití. Simplemente para informar lo que está ocurriendo. Y eso debe ser respetado. Pero ni lo respetan la policía. La policía detuvo a un periodista y lo golpeó. Y los demás periodistas fueron a averiguar y a darle solidaridad y a pedir que lo pongan en libertad. Y la policía haitiana recibió a tiro y le dio un plomazo en la cabeza a Romelo Bilsin y ahí quedó tendido. Ahí quedó tendido. Entonces, una violencia terrible. No hay seguridad para nadie. Y esa violencia que predomina en Haití, si no ha llegado aquí, va a llegar más temprano que tarde. Más temprano que tarde. Lo que impone que el gobierno dominicano mantenga un férreo control fronterizo y además políticas sociales para los pobladores de la frontera. No es ir con una fundita de comida como esa que dan en el plan social, que es un arroz con gorgojo. No, eso no. Aquellos programas de 1948 era entregando tierra, creando colonias, dándole tierra con una casa, con una yunta de buey y 10 pesos mensual. Y con esos 10 pesos se mantenía una familia. Esos 10 pesos en 1948 tenían mayor poder adquisitivo que 20,000 pesos hoy. Que 20,000 pesos hoy, Monserrate. A mí la política de asistencia social no me cuadran, don Alfonso Torres Ulloa, porque se convierten en asistencia. Acto de corrupción. Eso es para la corrupción. Exacto. Y no resuelve el problema. Exacto. Los problemas se resuelven en la estructura social, porque son problemas estructurales, son cuestiones sistémicas, son problemas del sistema político que tenemos. Entonces, no estamos construyendo una nación. Estamos hipotecando lo que nos queda de nación, lo que nos queda. Porque aquí le vendemos territorio, terreno a cualquiera que llegue aquí. Cualquier extranjero viene y compra media isla y media isla se la venden y la ponen a su nombre. Esto es terrible.
Esto es bastante. más que terrible, Poncerrate. Yo recuerdo la lucha esa que tuvo el padre Regino con unos parceleros para que se le pudiera reconocer sus derechos a esos parceleros allá cuando nosotros estábamos en bachillerato, el padre Regino Martínez allá con unos parceleros Lo de y Sánchez. en Sánchez exactamente, todo lo que tuvo que pasar el padre Regino para que esos parceleros pudieran ser micropropietarios de esas parcelas, de esos predios, pero después que se hicieron propietarios no hubo un respaldo económico ni del agrícola, ni del Estado, ni de ningún lado, y muchos de ellos tuvieron que abandonar los predios e irse para otros, abandonarlos simplemente porque no tenían cómo laborar en los mismos. Entonces, es que el Estado nunca ha intervenido para el desarrollo fronterizo, definitivamente no lo ha hecho nunca, ni tampoco tiene en mente hacerlo en la actualidad, don Alfonso Torres Ulloa. La situación es bastante tétrica en eso. Esas familias se van a Santiago a engrosar los cinturones de miseria y el que encuentre trabajo en una zona franca, eso hará. Otro se pone a vender café con pan o té en una esquina desde las 4 a las 5 de la madrugada. Pero abandonaron el espacio productivo más importante, que es producir alimentos para la nación. Vamos empujando a nuestros hombres del campo para engrosar cinturones de miseria en las ciudades, en las poblaciones urbanas. Y al final, ¿quién va a sembrar la yuca y la batata? ¿Quién va a criar la gallina? Ah, no, granja de pollo para comer hormonas. Pollo que a los 29 días ya están fuera de la granja. Entonces, vamos creando una sociedad enferma. Lamentablemente, Poncerrate es así la cosa. Bueno, Poncerrate, saludar el triunfo de Lula da Silva en Brasil. Claro, ya hablábamos de eso, de que un posible triunfo de Lula da Silva nos daba un respiro a toda Latinoamérica y que pudiéramos pensar en una Latinoamérica con un posible acuerdo económico, de bloque económico, con esa potencia económica que es Brasil, encabezando un posible bloque económico latinoamericano para poder competir con esos bloques oligárquicos que están carcomiendo las economías de nuestros países. Aunque el tiempo ya nos acogotó. Gracias, don Poncerrate, por estar ahí compartiendo ideas con nosotros aquí en Voz para el Cambio. Gracias a todos los amigos que están en sintonía con nosotros. No puedo verlo, tengo el equipo, la computadora dañada, entonces no tengo ese instrumento para rastrear a algunos de los que siempre están con nosotros. Bendiciones para todos los que están ahí en sintonía con nosotros. Hasta mañana. Gracias, Aristóteles. Natanael, muchas gracias.